Buenas tardes, soy José Gregorio Laya. Los puntos a tratar en esta exposición son los siguientes: homicidio, hurto, robo, según el Código Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cómo aplicarlo a la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Según el artículo 43 de la Constitución Nacional, suscribe que el derecho de la vida es inviolable. Esto quiere decir que nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona, al menos que cometa el delito de homicidio. ¿Y qué significa el homicidio? El homicidio simplemente es quitarle la vida a otra persona. Significa quitarle la vida o la existencia a una persona por cualquier medio. En el Código Penal venezolano, el delito de homicidio se clasifica en homicidio simple, del cual se desprenden a su vez las modalidades de homicidio calificado, homicidio agravado, homicidio con causal, homicidio culposo, homicidio preterintencional con causal y el homicidio atenuado. El homicidio simple o intencional. El homicidio simple está establecido en el artículo 405 del Código Penal. Y dice así: el que intencionalmente haya dado muerte a una persona, este será penado con presidio de 12 a 18 años. Homicidio calificado. En el artículo 406 del Código Penal conseguimos la primera variante del homicidio simple, denominado homicidio calificado, llamado así porque en su estructura tiene unas circunstancias particulares que califican el delito. Estas circunstancias calificantes son las siguientes. Artículo 406, cito: en los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: de 15 a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos del título séptimo de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles. Con alevosía quiere decir que la persona actuó a traición. Por motivos fútiles, la persona actuó de una manera, por medio de una discusión o por medio de un insulto, y de ahí se cometió el delito. Por motivos innobles, el delito ocurrió por orgullo, por odio, por venganza, etc. Hay otra pena de 28 años a 30 años de prisión para las personas que cometan este delito a sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge. También para el que cometa magnicidio, o sea, para que mate al presidente de la República o a la persona interina que está en ese momento. Los que cometan este homicidio no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni la aplicación de medios alternativos del cumplimiento de la pena. Homicidio agravado. Las circunstancias que lo agravan son cuestiones aberrantes, lo que va a hacer que las sanciones sean más elevadas, pues. Artículo 407 del Código Penal dice así: la pena del delito de este código será de 20 años a 25 años de presidio para los que cometan el fratricidio, que es darle muerte a su hermano, pues, por ejemplo, una persona que mate a su hermano. También para aquellas personas que cometan este homicidio a funcionarios públicos, o como por ejemplo al vicepresidente de la República, a los diputados, a miembros de la Fuerza Armada, a policías en servicio, a funcionarios públicos, entre otros. Y estas personas tampoco van a gozar de los beneficios procesales de ley ni la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena. Está el homicidio con causal. El homicidio es con causal
porque es un homicidio donde existe una circunstancia preexistente desconocida del culpado. O sea, él no sabía, o sea, esa persona comete el delito, pero él no sabía que a consecuencia de eso, él iba a causar la muerte a esa persona. Artículo 408 dice así: en los casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiere efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años. La pena es menor porque la acción ejecutada por el sujeto activo no fue suficiente para producir el resultado que buscaba, que era la muerte de la otra parte o de la otra persona o de la víctima, sino que es producto de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de causas imprevistas desprendidas del hecho que se produce la muerte de la persona, por ejemplo, por un infarto, por un desangrado, etc. Está el homicidio culposo. En los delitos de homicidio culposo, el autor pudo haber previsto el hecho antijurídico, pero no tenía la intención de cometerlo, no tenía el dolo, es decir, la mala fe, el deseo de que el hecho ocurriera. Por ejemplo, la imprudencia pudo haber sido un factor para cometer ese delito. Por ejemplo, la persona no hizo lo necesario para evitar que sucediera el resultado antijurídico. Además de haberlo previsto, no actuó de acuerdo a lo establecido en las reglas de ser prudente. Aquí entra en vigencia el artículo 409 del Código Penal, que dice así, cito: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Por ejemplo, yo como ingeniero agroindustrial en una empresa, las personas podemos cometer errores, las personas tienden a ser imprudentes. Por ejemplo, yo como ingeniero agroindustrial tengo la responsabilidad de un grupo de personas que está trabajando en una planta, ¿verdad? Y yo como jefe no acato las normas de higiene y sobre todo de seguridad industrial, y hay un operador o hay un obrero o una persona que tenga un accidente por un equipo, una máquina, por no tener los equipos necesarios para evitar el accidente o el riesgo de accidente, esta culpa le caería automáticamente al jefe de ese personal, que sería en este caso el ingeniero agroindustrial, y por aquí en este caso sería imputado por el delito de homicidio culposo. El homicidio preterintencional. En el delito del homicidio preterintencional, la persona solo tiene la intención de lesionar, pero el resultado es la muerte de esa persona. Por ejemplo, una persona le da un golpe a otra, pero ésta se cae y pega la cabeza contra el filo de la acera y muere. Entonces, el artículo 410 del Código Penal dice así: el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años. Entonces, diferenciando los tipos de homicidios, la diferencia pues del homicidio preterintencional con las diversas modalidades del homicidio intencional, que son el simple, el calificado y el agravado. La intención es lesionar, pero el resultado va más allá y se produce la muerte de la persona.
mientras que en el homicidio intencional la intención es de matar. En el homicidio atenuado por causa de honor, el artículo 411 del Código Penal dice así: cuando el delito previsto en el artículo 405 se haya cometido en un niño recién nacido, no inscrito en el registro del Estado Civil dentro del término legal, con el objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada en dicho artículo se rebajará de un cuarto a la mitad. En este homicidio atenuado por causa de honor es denominado también infanticidio. Ahora vamos a pasar por los puntos de los siguientes puntos, que serían el hurto y el robo. El hurto y el robo tienen algunas diferencias, tales como el hurto no hay violencia, se hurtan las cosas premeditadamente. En cambio, en el robo se usa la violencia y agresión física, en algunos casos hasta la muerte. Entonces vamos a comenzar con el hurto. Según el artículo 451 del Código Penal, dice así: todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 año a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, el asociado o coheredero respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviere la cosa en su poder. La cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. El artículo 452 del Código Penal dice así: la pena de prisión por el delito de hurto será de 2 a 6 años. Si el delito se ha cometido, por ejemplo, el hurto de cosas en oficina, de archivo o de un establecimiento público. El hurto de cosas en las tumbas o profanación de tumbas en los cementerios. El hurto de cosas en los lugares sagrados, en las iglesias, los templos. Por astucia de una persona le roba a otra en algún lugar público. Robando animales en los establos, en las granjas, etc. El robo de madera también. Entonces aquí se aplicaría el artículo 452. El artículo 453, la pena de prisión para el delito de hurto será de 4 años a 8 años en los casos siguientes. En el hurto de cosas de una habitación o en una casa, o sea, que sea premeditado, pues. El hurto por causa de alguna calamidad o desastre de un lugar público. Por ejemplo, hubo un sismo y en un centro comercial se destruyeron los locales, entonces la gente va y comete ese delito, pues se aprovecha de las circunstancias. El hurto por entrar en una casa sin previo aviso, o sea, cuando un ladrón entra en una casa y bueno, lo atraca, pues, y se roban las pertenencias de esas personas. El hurto por entrar violando las cerraduras de una propiedad, por ejemplo, en una casa que esté sola, no estén los dueños, y entonces esta persona, este delincuente,
se aprovecha metiéndose por una ventana, rompiendo un techo o violando las puertas y se mete y se roban las pertenencias. Cometiendo este delito, haciéndose también pasar falsamente por un funcionario público. Hay casos de delincuentes que se disfrazan de policía y atracan a las personas, cometen el delito del hurto, entre otros, pues. Tenemos el artículo 454 que dice: el que sin estar debidamente autorizado para ello haya espigado, rateado o rebuscado fruto en fundos ajenos, cuando en ello no se hubiere recogido enteramente la cosecha, será castigado con multa de 5 unidades tributarias o 25 unidades tributarias a querella de parte. En caso de reincidencia, la pena será de arresto de 3 a 15 días. Esto quiere decir, reincidencia quiere decir como la recaída en el delito. O sea, es cuando la persona ha cometido ese delito varias veces, pues. Entonces ya la condena será otra, pues. Ahora pasaremos al robo. El artículo 455 del Código Penal dice lo siguiente: quien por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes contra personas o cosas haya contrañido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este será castigado con prisión de 6 años a 12 años. O sea, a medida que se intensifica el grado de violencia, la pena a cumplir a prisión aumentará. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho de gozar de los beneficios procesales de la ley. En el artículo 457, resumiendo un poco interpretándolo, podemos decir que quien por medio de violencia o amenaza de un grave daño a la persona o a sus bienes será castigado con prisión de 4 a 8 años. Según el artículo 458 del Código Penal, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida a mano armada, la pena de prisión será por tiempo de 10 a 17 años. Según el artículo 459 de la Constitución del Código Penal, quien infundiendo por cualquier medio el temor, o sea, por amenaza de un grave daño a las personas, en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de la autoridad, haya contrañido a alguno a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos, será castigado con prisión de 4 a 8 años. Según el artículo 460 del Código Penal, se refiere de que quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos, documentos a favor del culpable o de otro que éste indique, la pena será de 10 años a 20 años de prisión. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.